que es la adoración. La primera semana estuvimos hablando, de acuerdo a lo que vimos, que el propósito del cristiano y de la vida es adorar a Dios. Y vimos varios puntos, que Dios crea adoradores, que no nos hizo simplemente para creer en Él, sino para rendirle adoración con todo nuestro ser. También estudiamos que la creación misma es un acto de adoración y que el universo y todo lo que existe fue diseñado para revelar la gloria del Señor. También vimos que la historia de la redención gira alrededor de la adoración, porque Dios rescata a un pueblo, ¿para qué? Para que le adore. Y también vimos que en la eternidad la adoración va a ser perfecta y que nuestro destino final es unirnos al eterno Dios y exaltar al Cordero sin pecado y sin absolutamente nada. La semana 2 vimos lo que era adorar en espíritu y en verdad, y vimos que esta es la forma en la que Dios quiere que nosotros le adoremos. Quiere que le adoremos con el corazón, con la mente, con nuestros afectos, emociones, intelecto, voluntad. Dios quiere que adoremos al Dios que se reveló en su palabra, no el Dios que yo creo, no el Dios que yo me inventé, sino el Dios que existe y que decidió revelar su carácter y lo que Él es en los 66 libros de la Biblia. Y también vimos que la verdad es lo que tiene que guiar a la adoración y que es la revelación bíblica quien dice quién es Dios y que es la misma Biblia la que nos dice cómo debemos adorarlo. Y la semana 3 tuvimos una visitación casi que al trono celestial en la visión de Dios en Isaías 6. Y descubrimos que la razón principal por la que no adoramos correctamente es porque no conocemos verdaderamente a Dios. Y vimos que si fuéramos conscientes de la santidad y la majestuosidad del Señor, probablemente la postura de nuestro corazón sería diferente. Y también vimos que solo cuando presentamos a las personas al Dios real, santo, exaltado y glorioso, es que uno puede convertirse en un verdadero adorador en espíritu y en verdad. Y lo que hoy vamos a estudiar es que Dios quiere todo y Dios quiere nuestro cuerpo. Y el texto en el que vamos a estar hoy es Romanos 12, el versículo 1. Y este es Pablo escribiendo lo siguiente: por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Vamos a dejar todo el sermón, la pantalla en este versículo, porque no nos vamos a mover de ahí. Y lo primero que nosotros tenemos que entender, de acuerdo a lo que se viene hablando, porque estamos en el capítulo ¿qué? 12, quiere decir que ya han pasado 11 capítulos de la carta a los romanos. Y lo primero que tenemos que entender, y el punto número 1 del sermón, es que el hombre interior, de acuerdo a lo que ya estamos viendo en Romanos 12:1, le pertenece al Señor. Nuestro hombre interior le pertenece al Señor. ¿Y por qué sabemos esto? Porque comienza el versículo diciendo, así que, otras versiones dicen, por lo tanto. Y eso es un conector. Eso es un conector donde lo que Pablo viene es exponiendo una realidad teológica. Y lo que hace aquí es conectarnos con la parte práctica. Romanos capítulo 1 al 11 es una presentación teológica y teórica doctrinal más pura que existe en la Biblia. Pero a partir del versículo 12 y hasta el final del libro de Romanos, lo que comienza Pablo es a hablar ya de la parte práctica, de cómo es que debe de vivir el creyente de acuerdo a todo lo que se expuso en los 11 capítulos anteriores. Eso es un conector. Y lo que nos está diciendo Pablo es que como resultado de todo lo que hemos estado estudiando en el capítulo 1 al 11, esto es lo que nosotros deberíamos hacer. Esta es la forma en la que nosotros deberíamos responder. Es claro que Pablo le está hablando a los creyentes porque está diciendo hermanos.
Y hermanos se está refiriendo a la iglesia, se está refiriendo al creyente, se está refiriendo a aquella persona que ha sido regenerada por el poder del Espíritu Santo, aquella persona que ha puesto su fe en Jesús como Señor, como Salvador, aquella persona que ha sido salvada por gracia mediante la fe. Porque todo lo que Él nos va a pedir después, si no es porque somos creyentes, no tiene sentido. Corintios habla de que la cruz es locura para aquel que no tiene el Espíritu Santo. Y Corintios también nos habla que las cosas espirituales se disciernen en el Espíritu y las cosas carnales en la carne. Entonces, Pablo va a venir a hacer un llamado o un ruego de cómo es que el creyente tiene que vivir. Y es que una persona que no ha sido regenerada no va a poder entregarle absolutamente nada agradable, santo y vivo al Señor. Y justo después de que dice hermanos, viene la parte que es por las misericordias. Os ruego por las misericordias de Dios. No es una sugerencia, es una súplica con autoridad apostólica. Cuando uno vaya y estudia la frase en el original hebreo, en el griego, perdón, se da cuenta que es un llamado urgente que está haciendo Pablo basado en la gracia y no en la culpa. Pero ¿cuáles son todas las misericordias de Dios de las que viene hablando el apóstol? Y para eso hay que recapitular todo lo que el Señor ha venido haciendo y lo que Pablo ha venido explicando. Desde el versículo 1 al versículo 11, Pablo viene hablando, uno, que hay justificación de la culpa, de la pena del pecado. O sea, Romanos comienza y habla de que hay perdón de pecados para el creyente. Habla de que hemos sido justificados, de que nuestros pecados han sido perdonados y que la justicia del Señor de manera inmerecida se nos ha imputado a nosotros los creyentes. También habla de la adopción en Jesús e identificación con Cristo. Habla de que hemos sido adoptados a una familia, que ahora hay un espíritu que clama, Abba Padre. Al Señor no solo se quedó en perdonar nuestros pecados, sino que también nos permitió formar parte de su familia como hijos. Romanos viene hablando de que ahora estamos bajo la gracia, no bajo la ley. Y que ya no estamos en un sistema de meritocracia, donde yo tengo que cumplir las cosas, sino que hubo alguien que sabía que no podíamos cumplir el estándar de Dios y vino y murió a nuestro favor, que es Cristo. Y que hoy estamos y podemos acceder al Señor porque estamos en la estatura de Cristo. Pablo viene diciendo que se nos ha dado un espíritu que mora en nosotros, que nos guía, que nos santifica, que nos muestra el camino que debemos seguir, que trae convicción de justicia, de juicio, de pecado. Pablo viene y nos da las promesas de que tenemos un Dios que nos ayuda en toda aflicción, porque los sufrimientos de esta vida, dice Pablo, no se comparan con la gloria que vamos a recibir. Porque si Dios está con nosotros, ¿quién en contra de nosotros? Porque todas las cosas obran para el bien de aquellos que aman al Señor, que fueron llamados conforme a su propósito. Viene hablando de que hay un aseguramiento de que estamos posicionados en la elección de Dios y que el Señor nos eligió desde antes de la fundación del mundo, por puro amor y por su beneplácita voluntad, no por nada que nosotros hayamos hecho. Viene hablando de que hay una certeza y que hay una gloria venidera para el creyente. Nos habla de la confianza de que tenemos que estar conscientes de que nada nos va a separar del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo visible, ni lo invisible, ni lo creado, que nada nos puede apartar del amor de Dios. Y también nos dice que hay una confianza ineludible en la fidelidad continua de Dios y que nos va a perseverar hasta el final. Romanos capítulo 1 al 11 es clases doctrinales donde nosotros vemos la fidelidad del Señor, donde vemos la misericordia del Señor, donde vemos todo lo que el Señor
ha hecho por nosotros por puro amor inmerecido. Y lo que Pablo está tratando de darnos a nosotros a conocer para que vivamos y que lo entendamos es que todas esas misericordias del Señor reunidas tienen que ser el motor que nos debería llevar a vivir una vida de adoración con todo. Porque no solo adoramos al Señor por lo que Él es, como lo hemos visto, sino también lo adoramos por lo que hizo, está haciendo y va a hacer en nuestra vida. Entonces lo que Pablo empieza a decir es, fuimos rescatados, fuimos perdonados, el Señor nos acompaña, el Señor nos persevera, el Señor está con nosotros, todo lo que nos pasa tiene propósito porque Él está detrás de eso. El Señor es soberano, el Señor nos cuida, el Señor nos ama, nada nos puede separar. Antes estábamos de este lado, ahora estamos en este. Ustedes eran esto, ahora son esto. Vean, y por eso dice, os ruego, porque es como decir, vea todo lo que el Señor ha hecho por usted. Vea toda la lista que el Señor ha hecho por usted. Cosas que usted no podía hacer en su condición caída bajo la herencia pecaminosa de Adán. Y lo que dice es que en función de todo esto que el Señor ha hecho, lo que nosotros deberíamos de hacer es presentar vuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Porque cuando empezamos a ver el montón de cosas es como, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría uno hoy? Yo no canto nada. Pero eso es lo que nos está diciendo Pablo, o sea, vean todo. Su manera de vivir tiene que cambiar. Las motivaciones de su corazón tienen que cambiar. Porque si nosotros realmente entendemos lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, definitivamente la forma en la que nosotros vivimos tiene que cambiar. De lo contrario, no hemos entendido absolutamente nada y probablemente ni siquiera hayamos nacido de nuevo. ¿Por qué yo dije que el primer punto es que nuestro hombre interior le pertenece al Señor? Porque el Señor lo reclama de manera soberana y nos llama en un llamado incondicional, donde en el momento en que Él lo decide, nos abre los ojos del entendimiento espiritual por medio de la regeneración para que podamos responder a las verdades espirituales, a entender que Jesús es el Señor, que es el Salvador y que lo necesitamos en nuestra vida. Y a partir de ese momento somos sellados con las arras del Espíritu Santo una vez y para siempre. No por obras para que nadie se jacte, sino por gracia mediante la fe. Y a partir de ese momento, el Señor nos sella como creyentes y lo que espera es que ahora sí, que entendiendo todo eso, nuestra vida y nuestros cuerpos sean una ofrenda de adoración que sea agradable hacia Él. Por eso, si no hay regeneración, si no hay justificación, si estas dos cosas no están, no puede salir nada del hombre bueno y todo lo que haga son trapos de inmundicia, dice Isaías. Pero cuando el corazón del hombre es regenerado y cuando ya la persona ha nacido de nuevo, porque el que está unido a Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y ahí todas son hechas nuevas, es un nuevo comienzo donde el Señor lo que quiere es que exista una congruencia entre lo que Él hizo y cómo tenemos que vivir. Y lo fuerte es que lo primero que nos dice Pablo, que nos pide, es que le entreguemos nuestros cuerpos. Presenten.
que es el verbo que se utiliza cuando un sacerdote en el Antiguo Testamento presentaba una ofrenda en el altar. Ojo, ya Dios tiene nuestro interior, porque somos salvos, le pertenecemos a Él y Él nos va a perseverar hasta el final. Pero Él no se conforma con eso. Él también quiere que nuestro cuerpo físico sea para honra y gloria de Él. Es importante que entendamos que el cuerpo es más que materia. Y esto es lo importante y el centro de este mensaje, es donde reside la carne, sarx, en el griego, que es esa naturaleza pecaminosa, donde la lucha entre la nueva naturaleza y la antigua entran en conflicto, como dice Gálatas 6. El cuerpo físico no solo es esta coraza, sino que también es donde residen los malos deseos de nuestra mente, nuestras emociones, nuestra voluntad. Y lo que Dios está pidiendo es que ese cuerpo, porque tenemos que entender algo, nuestro hombre interior ya fue redimido, pero nuestro cuerpo todavía tiene la herencia de la pecaminosidad y no ha sido redimido todavía porque todavía no tenemos el cuerpo glorificado. Entonces ese cuerpo es lo que nos jala a que no haya una congruencia con el hombre interior. ¿Sí me doy a entender? Ese cuerpo lucha, porque ahí está la carne. Quiere pecado, quiere la vanagloria de la vida, quiere la codicia de los ojos, quiere todas esas cosas que van a perecer, porque al final eso es. Y el Señor, cuando dice el cuerpo, no es solo el cuerpo las manos, los ojos, sino es todo. Y quiere que ese cuerpo, en lugar de jalar a esa naturaleza pecaminosa, lo que haya es que jale hacia la santidad, hacia lo que es agradable hacia Él. Dios quiere que nuestro cuerpo sea para manifestar la herencia de Cristo. Y para manifestar la herencia de Cristo tiene que ser sometido a Dios y tiene que ser entregado a Él. Por eso Pablo decía, yo le doy golpes a mi cuerpo, yo fuerzo a mi cuerpo para que vaya y siga ese proceso de santificación. No es que ya lo haya conseguido todo, porque no es como que ya estoy libre, es como hay una lucha, hay un conflicto. Y Pablo nos dice, y él dice, ay de este cuerpo, de esta tienda de campaña. ¿Verdad? Pablo sabe que el cuerpo está luchando, Pablo sabe que hay una naturaleza pecaminosa que jala el pecado, que jala la lujuria, que jala la codicia, que jala la inmoralidad, que jala la mentira. Y por eso él dice, ¿cuándo será el día en que me deshaga de esta carpa terrenal para tener un cuerpo, ese edificio que está diseñado para el cielo, que es el cuerpo glorificado? Es porque hay una lucha. Y toda esa lucha en nuestra carne y el espíritu es porque el cuerpo todavía no está redimido. Y por eso el Señor dice, y lo entiende, ya su hombre interior me pertenece, pero yo quiero que usted pelee con todo por ese pecado remanente que está en su naturaleza pecaminosa, que está en la carne. Los griegos decían, el cuerpo es malo, entonces no importa lo que hagamos con el cuerpo, siempre y cuando el espíritu se persevere, y eso no es así. Porque si bien es cierto, el cuerpo alberga la naturaleza caída, el cuerpo fue algo bueno que Dios creó y que lo quiere usar para su gloria. Y es debido a que nuestros cuerpos aún no han sido redimidos, que tiene que ser objeto de rendición continua al Señor. Yo tengo que someter mi cuerpo y tengo que someter mi carne todos los días al Señor. Porque de lo contrario va a querer jalar para otro lado. Y jala para otro lado. Dice Gálatas que hay un conflicto de naturalezas. Que está el viejo hombre y la nueva naturaleza en una lucha. Y claro, esa lucha se da porque todavía estamos en este estuche corrompido, corrupto. Por eso es importante cuando dice cuerpo, nuestros cuerpos.
Señor quiere que sea todo, oídos, ojos, no ver inmoralidades, no ver nada sensual o violento. Les contaba ahora que estoy triste porque me puse triste por una tontera, pero es que sacaron como un cortometraje en Disney de un superhéroe, creo que no sé si ni siquiera es un superhéroe, que se llama The Punisher. Y yo estaba haciendo esto y era una matacinga explícita. Hay una película que se llama John Wick que es súper explícita, pero es que este es más explícito. Y yo estaba haciendo este sermón y no lo pude terminar de ver. Porque el Señor, porque es como, no, o sea, es que ya eso es otro nivel. O sea, ya si usted está ahí, mátelo ahí como un lapicero, ya hay algo más. O sea, ya eso no glorifica al Señor. Y es que es tan fuerte que uno está tan expuesto a esos tipos de cosas que ya después ve un video donde balean a alguien en la vida real y todo, y uno ni siquiera diferencia vida real o ficticio. Yo he visto películas donde parece que realmente están matando a alguien que en videos que realmente matan a alguien, digamos. Usted ve un atropello en una película y se ve mucho mejor que un atropello en la vida real. Y se deja de sensibilizar uno. Y uno no se da cuenta. Y así con la violencia, pero cuando hay contenido erótico, inmoral, sensual, el Señor nos llama a evitar todo entretenimiento que alimenta la carne. Y nos llama a elegir la Escritura, aunque el cuerpo quiera distraerse y quiera otras cosas. El mejor alimento para nuestra vida es la palabra del Señor, pero queremos otras cosas. Ahí es donde dice presente, y por eso habla de sacrificio. Papi, porque hay que morir a nosotros mismos. Porque hay que bajar la carne. Porque en mi carne es más entretenido ver The Punisher o John Wick que empezar a leer en el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Seamos sinceros. Pero por eso tenemos el Paracleto, el Consolador, el Espíritu que nos guía. Y ahí está la importancia de qué es lo que estamos alimentando en nuestra vida. Dios quiere que presentemos nuestros oídos. Y eso implica no participar en chismes, murmuración, conversaciones sucias que nos fascinan. ¿Verdad? Dicen que un café sin un buena tajada de queque seco, café y un buen chisme no es café. Eso es malísimo. El Señor quiere que escuchemos y que pensemos, dice Filipenses 4:8, en todo lo bueno, en lo agradable, en lo que es digno de admiración, en lo puro, en lo que es justo. Ese es el Señor. Y nos distraemos y no estamos escuchando la palabra, no estamos escuchando música que edifica, y no prestamos atención al que está cansado, al que necesita ayuda, al que nos dijo algo. O sea, es que así nos vamos. Yo no sé ustedes, pero a mí me pasa que usted empieza a escuchar reggaetón y empieza a escuchar así, ya usted empieza, uy, qué rico, uy, es que la fiesta, es que antes, y ahí se va uno ahí. Y cuando usted se da cuenta está, yo perreo sola, y usted empieza a cantar un montón de que es como, que son cosas que no agradan al Señor, en serio. Cuando usted empieza a poner atención a lo que usted está escuchando y después cómo va a tener una conversación pura con su novia, con su pareja, si llevas toda una semana escuchando un montón de porquería que te dice que trates a la mujer como un objeto sexual. Es que eso es lo que pasa hoy en día. Y le va a llegar a decir, hola mi amor, no, usted sabe qué le dice y qué le hace, porque venimos en el subconsciente ya escuchando un montón de cosas que no edifican y que no agradan. ¿Cómo vamos a andar tranquilos en la calle si estamos viendo un montón de cosas salvajes y de ira el primer que se le atraviesa en el carro usted lo quiere asesinar y le toca el pito? Y como una vez que iba para Guanacaste,
que venía yo chamuqueado, bajé la ventana y le saqué el dedo a un carro. Y me hace, vale, ¿qué está haciendo yo? Si ese fuera alguien de la iglesia, ¿qué haría usted? Y en ese momento yo pensé, no solo si fuera alguien de la iglesia, cualquier persona. Porque uno no se da cuenta y uno viene alimentando eso de manera subconsciente, donde el cuerpo lo menos que hace es glorificar al Señor. Entonces, en lugar de abrazar a usted necesitado, está viendo a ver a quién le pega, a quién le saca el dedo, a quién le hace un gesto obsceno. Pero así somos y da risa y es muy coloquial, pero esa es la realidad. El Señor quiere que presentemos la boca, hablar con gracia, en los momentos que hay enojo. Si nos enojamos, que no pequemos. Que en lugar de estar hablando mala crianza, y en lugar de estar diciendo malas palabras, y en lugar de estar diciendo un montón de cosas, que confesemos nuestros pecados, que usemos las palabras para edificar. Somos buenísimos para criticar, pero qué malos somos para llegar y decirle a alguien, hey, qué bien lo estás haciendo. Adelante. ¿Cómo nos cuesta llegar a acercarnos a alguien y usar nuestra boca para decir, tengo este problema, necesito oración? Y yo me estoy tirando durísimo porque yo con todo esto lucho. ¿Cómo preferimos guardar silencio en lugar de animar a alguien? ¿Cómo vemos a alguien que entra con cara de necesito oración, necesito un consejo, necesito que me escuchen, y simplemente nos hacemos los indiferentes? El Señor quiere que presentemos también las manos, ayudar a alguien, aunque a veces no tengamos ganas o estemos cansados. Él quiere que vengamos, que sirvamos en la iglesia. No usar para violencia, para manipular las cosas, para cometer pecado sexual. Él quiere que usemos las manos para que trabajemos con excelencia, aunque nadie nos esté viendo. Los pies, ¿para qué los usamos? ¿A dónde vamos? ¿Qué lugares visitamos? Cuando lo que Dios quiere es que usemos los pies para irnos a reconciliar. Hey, Dieguito, la verdad es que me dijiste esto, me dolió. Hey, quiero pedirte perdón por esto. O venir a la iglesia o visitar a un enfermo, a alguien que está necesitado. ¿Cuántas veces sabemos que alguien está enfermo y que alguien está necesitado y ni siquiera un mensaje le ponemos? Menos ir a visitarlo. Pero somos rapidísimos para agarrar los pies e ir donde está la tentación. A mí me salió un día de estos el azúcar así en 375 y debería estar entre 0 y 99. Y tengo una ruta a la refri. Ahora voy a la refri, lo que pasa es que ahora la abro y no agarro nada. Porque nada se le antoja. Pero qué rápido es uno para eso. Qué rápido es uno, y yo quiero esto, y voy. Uy, yo quiero ir a aquel lugar, voy. Yo quiero ir a aquel restaurante, aunque la comida de ahí no me vaya a caer bien, pero uno va, y los pies va, uno los usa. Pero para cuando, no, es que alguien está internado y hay que ir a parquear ahí al frente del San Juan, y el Quick Pass, y no tengo, y cruzar la calle, entonces ahí sí le da pereza a uno, es que así somos. Y cuando el Señor nos está diciendo, hey, ¿cómo es posible que con todo lo que yo les he dado, ustedes no puedan usar sus cuerpos y sus vidas para vivir como yo quiero que ustedes vivan, para glorificar y para hacer esa sal y esa luz del mundo? ¿Se imagina uno al Señor diciendo, no hombre, que voy a cargar yo esa cruz por este poco de gente? No. Y estaríamos directo al infierno todos. La mente. Dios no quiere mentes ansiosas, orgullosas, lujuriosas. Dios quiere mentes que estén descansando en Él, que confíen en Él, aunque nada de lo que está al frente tenga sentido. Él quiere que llevemos todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Él quiere que confiemos en sus promesas, que son un sí y un amén. Él quiere que en el momento difícil alcemos nuestros ojos a los montes
y que entendamos que ¿dónde vendrá nuestro socorro? Nuestro socorro viene de Jehová, el creador del cielo y de la tierra. El Señor quiere que cuando nos sintamos que estamos en un lugar oscuro, recordemos, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién habré de temer? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Quién podrá amedrentarme? En los momentos en los que levantamos y Satanás ruge como un león rugiente buscando a quien devorar, recordemos que el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. El Señor quiere que disfrutemos nuestras emociones, pero que no sean las emociones lo que gobierna. Es el Espíritu Santo el que tiene que gobernar. Podemos entristecernos, pero cuando sintamos la tristeza, que acudamos a Él y no a la depresión. Que en el momento en que fallamos, sintamos ese dolor porque pecamos, pero que no nos separe del Señor. Dios quiere que vivamos guiados por el Espíritu, que vivamos en el Espíritu. Estos 15 días en este tema el Señor me ha hecho, yo iba a decir como patada, pero el Señor no lo patea a uno, más bien es como que lo corrige con amor. Pero yo me he sentido así. En la parte física, descuidamos nuestro cuerpo, dormimos mal, comemos mal, no nos movemos, somos sedentarios. Y eso hace que no podamos realmente presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo y agradable al Señor, porque se los doy de testimonio, con 325 de azúcar uno está ruleado todo el día. Así estaba yo. Y claro, ahora que se me bajó a 95, yo no me daba cuenta que estaba así. Y es que así es el pecado, hasta que no quitamos el pecado de nuestras vidas, no nos damos cuenta de lo mal que estábamos. Porque nos acostumbramos a vivir con el pecado así, como si fuera un animalito y lo hacemos así. Y lo alimentamos y lo chineamos. Y ahí es donde usted se da cuenta de lo mal que uno está. ¿Cuánto estamos durmiendo? ¿Cuánto estamos cuidando nuestra salud? Estamos abusando con la comida, con el trago, con sustancias. Que es mayordomía corporal. La sexualidad, el Señor quiere que sea fidelidad en el matrimonio, que sea pureza en la soltería, que rechacemos la pornografía, la fantasía, que tratemos a otros con dignidad, no como objetos. El tiempo en oración, en aportar la palabra, en edificar, en pasar tiempo con la familia, en instruir, exhortarnos. No desperdiciar horas en vicios vacíos y en como decía la sabiduría, en vanidad de vanidades. El trabajo, que sea con excelencia, aunque nadie se lo reconozca a uno, no robar tiempo, recursos, esfuerzos, ser honesto en todo y ver nuestro trabajo como ese lugar de adoración donde el Señor nos permite que nuestros talentos sean utilizados para su gloria. Que presentemos nuestra voluntad y nos rindamos ante Él y que obedezcamos aunque no queramos, que renunciemos ante los planes nuestros cuando sabemos que los del Señor son diferentes y que son mejores. Someter el orgullo, elegir perdonar aunque duela, rendirnos totalmente ante Él. Es que yo podría seguir aquí hablando de tantas cosas, pero todas esas cosas es de las que el Señor está hablando cuando dice vuestros cuerpos. Es una integralidad, no sé si eso está bien, pero es integral. Y cuesta porque algunas veces nos vemos en un lugar así, en otros así, en este ambiente así, en otro así. Y ser íntegro es ser uno siempre, ser uno mismo siempre en todo lado. Pero nos cuesta porque está esa lucha. Y es por eso que Pablo, después de que dice, así que les vengo hablando de todo y como resultado de todas las misericordias del Señor, les ruego vivan conforme a lo que Dios ha hecho en sus vidas. Ahora, ¿cuál es la importancia de esto?
que estamos bajo la gracia y no bajo la ley. Y es que en lugar de sentirnos culpables, hoy nos tiene que abrazar la gracia y entender que por nuestros esfuerzos no podemos hacer nada, pero que tenemos el Espíritu Santo que nos capacita para que sí podamos vivir y podamos hacer esa entrega que Dios quiere que nosotros tengamos. Y por eso dice sacrificio. Porque todo eso que hablamos ahora no es fácil. Porque todo eso que hablamos ahora implica el morir yo para vivir para Dios. Y morir a uno duele, porque morir duele. Es un sacrificio porque hay obediencia diaria, porque implica renunciar a la carne, porque implica someter nuestros deseos, nuestras emociones y nuestra voluntad al Señor, porque implica ya no soy yo quien vive, sino es Cristo el que vive en mí, y para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero para estar en ese lado hay que estar en un nivel de entendimiento así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que nos presentemos. Porque para llegar y decir, he peleado una buena batalla, he llegado al término de la carrera, me he mantenido fiel, ya me quiero morir, es porque usted entendió todas las misericordias del Señor y porque usted vivió alineado a lo que el Señor quería. La obediencia no es para cumplir la ley, es porque es un acto de adoración, y ahora Dios quiere que nosotros vivamos en obediencia, no para cumplir un estándar, sino porque vean todo lo que Él hizo. Y si la voluntad del Señor es buena y es agradable y es perfecta, ¿cómo no voy a buscar vivir conforme a Él, a lo que Él quiere que yo viva? Es un sacrificio vivo, y dice John MacArthur en su comentario de la epístola de Romanos, dice, los sacrificios de animales muertos han dejado de ser aceptables para Dios, en vista de que el Cordero de Dios fue sacrificado en su lugar. Y ahora nos habla a nosotros, los redimidos del Señor ahora deben ofrecerse ellos mismos en sacrificio al Señor, con todo lo que son y todo lo que tienen como sacrificios vivos. Y cierro el quote diciendo, la única ofrenda de adoración aceptable bajo el nuevo pacto es aquella en la cual un creyente se ofrece a sí mismo. Señor, hazme un instrumento de tu paz. Señor, hazme una persona que edifique. Señor, aquí estoy, heme aquí, envíame a mí. Eso es lo que quiere el Señor. Sacrificio muerto es del Señor, que fue una vez y para siempre. Dios quiere que nosotros en nuestra vida nos presentemos, nos entreguemos y le glorifiquemos y le adoremos. Y habla de santo porque es un sacrificio que implica consagrado, estar apartados para Él. Implica pureza moral, implica rechazo al pecado, implica obediencia sincera con las motivaciones correctas, implica una vida distinta a la del mundo, no amar los placeres del mundo ni lo que está en él, porque todo eso desaparece. Que lo diga Salomón, vanidad de vanidades, es como querer atrapar el viento con las manos. He probado todo, he hecho de todo y sigo con la misma desazón del principio. Y cuando nosotros nos presentamos como un sacrificio vivo y santo, es agradable al Señor. ¿Por qué? Porque parte de una persona que ya fue redimida, que entiende que ahora se tiene que entregar por gracia, por lo que el Señor hizo, como un sacrificio vivo, santo, entregando todo lo que es, entregando todo lo que tiene. Ahí es donde es aceptable al Señor. Y después cierra el versículo y nos dice que es vuestro culto racional. Y vuestro culto racional significa que tiene sentido. Pablo lo que nos está diciendo es que después de todo lo que Dios hizo por nosotros, salvarnos, perdonarnos, adoptarnos, justificarnos, amarnos,
lo único que tiene lógica es que los entreguemos a Él. Y es que esa es la verdadera fe. La verdadera fe, decían los reformadores, se compone del conocimiento de lo que estoy creyendo. Ese conocimiento se asienta en mi corazón y ese asentamiento en mi corazón de esa verdad que hoy conozco me lleva a una entrega total, a una confianza. Conocimiento, asentamiento y confianza o entrega, esa es la verdadera fe. Y esa entrega es esta entrega en adoración como sacrificio vivo, santo y agradable al Señor. Leía que decía, es racional porque es la respuesta lógica a tanta misericordia. Y después leía que decía, vivir para Dios todos los días de forma consciente, obediente y agradecida. Porque eso es lo único que tiene sentido después de todo lo que Él hizo por nosotros. Vea, yo no sé si a ustedes les pasa, pero nosotros hemos crecido como en un sistema de obras, de meritocracia. Entonces, a uno no le gusta, a veces a uno llega y le dan un regalo y uno se siente como incómodo, ¿verdad? Como que no está en la naturaleza, como que a uno le regalen algo y uno, ¿verdad? Uno es como, uy, sí, y después está pensando uno, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? ¿Y cómo se lo devuelvo? Pero yo no sé si ustedes han visto que, o no sé si les pasa que cuando a uno le dan algo que realmente uno estaba necesitando, uno inmediatamente lo que piensa es, ¿cómo le respondo a esta persona? ¿Cómo le agradezco a esta persona? ¿Qué hago por esta persona? Es exactamente lo mismo que la Biblia nos está diciendo, solo que con las intenciones correctas del corazón. Es, si el Señor hizo todo esto, si alguien llega y le presta a usted 20,000 colones, porque usted necesitaba 20,000 colones, usted está, ¿ahora qué hago? ¿Cómo le agradezco? ¿Le voy a hacer un queque? ¿Le voy a llevar unos chocolates? ¿Le voy a escribir un mensaje? ¿Qué hago? Porque eso es lo que uno hace en el momento. Pero cuando es con el Señor a veces ni siquiera pensamos, o sea, es como, sí, el Señor hizo eso y lo da uno por sentado. Lo que Pablo está diciendo es no den eso por sentado. Más bien, cada vez que ustedes piensen en todo lo que Él ha hecho, usted recuerde que lo único que usted le puede devolver de vuelta al Señor es su corazón. Es su vida como una ofrenda, aunque sea imperfecta. Pero nos gusta agradar más a los hombres que al Señor. Pero eso es justamente lo que nos está diciendo el Señor hoy. Y eso es lo que el Señor nos está llamando hoy. Por eso, iglesia, después de escuchar Romanos 12:1, no podemos irnos igual, no podemos seguir siendo los mismos. Dios no nos pide un momento, no nos pide una emoción, no nos pide un domingo. Dios nos está pidiendo la vida entera, porque Él dio la vida entera por medio de su Hijo para nosotros. Pablo nos está rogando con un corazón pastoral, no nos está sugiriendo algo. Y nos está diciendo, preséntense como un sacrificio vivo. Y eso significa algo sencillo pero profundo. Todo lo que somos le pertenece al Señor. Todo lo que somos le tiene que dar gloria al Señor. Y todo lo que somos tiene que estar en un constante conflicto, porque el Espíritu Santo tiene que estar en una lucha constante con nuestra naturaleza caída. A veces el resultado no es el que queremos, pero tiene que existir esa pelea. Ese hombre interior tiene que estar cada vez más fortalecido y esa naturaleza pecaminosa tiene que estar cada vez más acabada. Así que la pregunta hoy es simple. Y me la hago para mí y yo esperaría que esto se lo responda de corazón. ¿Qué parte de nuestra vida no le hemos entregado al Señor? ¿Qué parte de nuestra vida no es
un sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. Puede ser las finanzas, nuestros ojos, nuestra boca, nuestras amistades, nuestro dinero, nuestro trabajo, nuestro tiempo, nuestra mente, nuestra voluntad. Indiferentemente de cuál sea, ante ese nombre o ante eso que usted lo ha entregado, hoy el Señor nos está diciendo, dámelo. No lo quiero a medias, lo quiero completo. Y ojo, que esta es la parte más importante. No nos está pidiendo eso dentro de la culpa. No nos está pidiendo eso como que agüevado otra vez. Soy un fracasado, soy un pecador, soy un perdedor. Ya estoy harto de que esta es el 10º sermón que hablan de esto. Y otra vez no nos lo está pidiendo desde ese frente. Lo está pidiendo ¿desde dónde? Desde la gracia. Desde, recuerden, la misericordia del Señor. No es recordar la culpa, no es recordar el pecado, no es recordar eso, es recordar que el Señor ya te perdonó de eso, que derramó su gracia y que ahora lo que quiere es que tu vida sea diferente. Y el Señor no lo pide desde la culpa, lo pide desde su misericordia, lo pide desde la cruz. Desde el amor que ya nos adoptó, que nos perdonó y que nos aseguró esa gloria eterna. Por eso, iglesia, lo único que tiene sentido y lo único que es lógico y razonable es que le entreguemos una adoración verdadera. Hoy es el tiempo de decirle al Señor, aquí estoy. Toma mi vida, toma mi cuerpo, toma mi mente, toma mi voluntad. Queremos vivir para vos. Es lo mejor que podemos hacer, vivir para Él. Si Él todo lo que nos ha dado es bueno, ¿cuánto más va a ser si vivimos para Él? Que no quiere decir que sea fácil, pero estar en su voluntad es el lugar donde todo es bueno, es agradable y es perfecto de acuerdo a lo que Él dice. Yo nada más le pido al Señor, yo le he estado orando esta semana para que hoy salgamos de acá con la decisión clara de vivir como sacrificios vivos, santos y agradables. Porque realmente esa es la adoración que Él merece y cuando vivimos esa vida nosotros somos transformados. Oremos. Señor, solo tú sabes lo que hay en nuestro corazón, Señor. Solo tú sabes lo que cada uno no te ha entregado, con lo que cada uno de nosotros está batallando. Señor, ayúdanos en el poder de tu Espíritu a poder despojarnos del yo y poder entregarnos completamente a ti, Señor. Que no tengamos miedo de correr hacia vos, Señor, con los brazos extendidos. Que no quepa la menor duda, Señor, de que esto es lo mejor para nosotros porque es tu diseño. Y se lo revelaste a Pablo, Señor. Que hoy tu Espíritu nos ilumine el entendimiento para darnos cuenta que por las misericordias de Dios debemos presentarnos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a ti, Señor. Ese es el culto racional, eso es lo que hace sentido, eso es lo que es lógico, Señor. Que entendiendo hoy todo lo que has hecho por nuestra vida, lo mejor que podemos hacer es correr hacia ti, Señor. Correr y no detenernos. Correr con los brazos abiertos
con expectativa de ver qué es lo que vas a hacer en nuestra vida, Señor. Te amamos, te glorificamos, te exaltamos. Gracias porque no nos pedís una obediencia y una vida basado en el cumplir las cosas porque sí o porque no con un cheque, sino porque nos mostrás todo lo bueno que has hecho y nos reafirmás que si todo esto que ha sido bueno en nuestra vida y nos ha sacado donde estábamos, lo mejor que podemos hacer es entregarnos completamente a ti y vivir por ti y vivir para ti, Señor. Saca y trae a la luz todo lo que esté oculto y esté guardado, que no te hemos puesto a ti, Señor, de una vez y para siempre, para quitarnos ese lastre, despojarnos de todo pecado y correr la carrera con la mirada puesta en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Amén.